Bueno, Dios les bendiga. Quisiera saludarles en esta hora. Un fraternal saludo. Bueno, vamos a empezar a partir de hoy en una serie de estudios acerca de la doctrina del bautismo. Vamos a dedicar varios videos, van a ser cortos, pero vamos a distribuirlos en varios videos para que miremos un poco la doctrina acerca del bautismo. Recuerde que doctrina, el concepto de doctrina tiene que ver con el conjunto de enseñanzas. Entonces vamos a mirar las enseñanzas que la palabra de Dios nos trae acerca del bautismo. Vamos a manejar un temario que va a ser muy importante. Y vamos a hablar qué es el bautismo. Vamos a hablar de la tipología del bautismo, de la simbología del bautismo. Vamos a hablar de la fórmula bautismal, del bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a mirar cómo bautizaron los discípulos, por qué debemos ser bautizados, quiénes deben ser bautizados, beneficio del bautismo, y vamos a hablar un poco del bautismo de Juan y algunas preguntas que puedan surgir del tema acerca del bautismo. Entonces, ese es el temario que vamos a mirar en estos próximos videos. Serán por lo menos unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, por lo menos 8 clases que vamos a tener acerca del bautismo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar definiendo qué es el bautismo. Es importante que tengamos en claro este concepto acerca del bautismo y vamos a mirar algunas definiciones. La palabra bautismo se deriva de la raíz griega baptizo, que significa sumergir repetidas veces. Ser inmerso significa purificar por inmersión o sumergirse. Ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. O sea, eso significa bautismo, significa sumergir. Por eso siempre, y más adelante lo miraremos detalladamente, siempre que se realizan los bautismos, se hace sumergiendo a la persona, o sea, por inmersión. Entonces, esto significa bautismo, de la palabra bautizo, que significa sumergir. Entonces, por eso el bautismo tiene que ser por medio de la sumersión o la inmersión. También la palabra bautismo significa o se deriva de la palabra bapto, que significa mojar o empapar, ser teñidos o tomar el color. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se bautiza, se sumerge o se moja o se empapa, se le cambia de color a algo. Antiguamente habían unos tintes, unas pinturas, que cuando la persona quería cambiarle de color a una prenda de vestir, simplemente calentaba un poco de agua, le echaba la tinta, si era azul, le echaba la tinta azul, y colocaba la prenda y la sumergía en esa agua, ya en esa tinta, la dejaba un rato ahí, y cuando la sacaba, la prenda de vestir salía del color de la tinta en el cual se había depositado en esa vasija. Eso es bautismo. Es sumergir, mojar, empapar, cambiar de color. Cuando nosotros nos bautizamos, somos sumergidos en Cristo. Somos sumergidos. Somos empapados, revestidos de Cristo. Por lo tanto, cuando se bautiza uno, entra siendo una criatura, pero cuando sale del bautismo, sale siendo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hemos tomado el color, hemos tomado la
transforma la naturaleza de aquel que nos ha investido o revestido de su gracia. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces cuando yo soy bautizado, cambia mi naturaleza, cambia mi color, porque ya dejo de ser hijo del diablo, de las tinieblas, y me convierto en hijo de Dios. Hay una nueva naturaleza, soy una nueva criatura, porque cuando uno se bautiza y sus pecados son perdonados, lo que Dios hace es cambiar la naturaleza. Al perdonar los pecados, Dios cambia la naturaleza del ser humano. Por eso es importante el bautismo. ¿Para qué? Para ser revestidos, para ser empapados, para tomar el color de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos las huellas de Cristo, porque nos parecemos a Cristo. Entonces es importante el bautismo para ser como Cristo, para parecernos a Él, para cambiar de color. Por eso cuando uno es transformado por Dios, somos diferentes. No podemos seguir siendo iguales. Cuando nuestros pecados son perdonados en el bautismo por la invocación del nombre de Jesús, nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Entonces, esto es lo que significa el bautismo. Sumergir, empapar, teñir, cambiar de color. Entonces, qué bueno que podamos entender estos conceptos, estos significados de lo que todo ser humano debe hacer para poder ser salvo. Ahora vamos a mirar lo que es la tipología. La tipología. En este video vamos a mirar estas dos lecciones, qué es el bautismo y la tipología del bautismo. ¿Qué es una tipología? La tipología es una sombra, es una figura de lo que iba a venir. Por eso las tipologías las encontramos en el Antiguo Testamento, antes de que en el Nuevo se llegaran a ejecutar. Porque lo que se presentaba aquí era una figura, era una sombra, algo que debería ser, algo que iba a ser y que debería hacerse. Entonces, miramos tipologías de Cristo, tipologías del bautismo. Bueno, hay tantas tipologías que nos representan lo que iba a suceder o lo que debería suceder más adelante. Entonces allí encontramos, vamos a mirar dos elementos, dos ejemplos de cómo fueron bautizados en la antigüedad, dándonos una sombra, una figura de lo que esto iba a venir más adelante. Entonces, en Éxodo capítulo 29, el verso 1 al 24, usted lo va a leer en su casa de una manera juiciosa, detenida. Allí encontramos la consagración de Aarón y de sus hijos. Esa consagración que se realizaba allí, eso es tipología también. Cuando ellos eran consagrados, eran ungidos, era tipología del bautismo, del bautismo en esa época, dándonos ejemplo de lo que iba a venir. Entonces allí vemos que Aarón y sus hijos fueron bautizados. Bueno, hay que resaltar que estas tipologías que se presentan allí no son para el perdón de los pecados, sino es una figura de lo que iba a suceder. Y otra tipología muy clara que tenemos en el Antiguo Testamento es el bautismo o el cruzo de Israel por el mar y en las nubes. 1 Corintios 10:2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel pasa por el mar, eso es una tipología del bautismo.
¿Por qué? Porque iban a entrar a una nueva vida. Porque recuerde que el bautismo nos va a traer a una nueva vida. Y Israel iba a salir de la esclavitud para poseer una tierra prometida, para pasar a una nueva vida. Iban a traer de la esclavitud a la libertad. Porque eso es lo que produce Cristo. Nos saca de la esclavitud y nos da la libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Israel pasó ahí por el mar. Eso es una tipología de acerca del bautismo. ¿Qué nos quiere decir todo ello? Para ir clausurando esta primera enseñanza. Que el bautismo se nos habla desde el Antiguo Testamento para dar cumplimiento hoy en Cristo. Entonces es necesario que nosotros vayamos pensando, analizando y tomando la decisión, para los que no lo han hecho, de bautizarse para tener una nueva vida, para ser empapados, para cambiar de naturaleza. Necesitamos bautizarnos. Entonces, esta es la primera lección que tenemos hoy, el primer video con 2 lecciones, que es el bautismo y tipología. Yo espero que le quede claro. Cualquier inquietud puede hacérmela llegar y con gusto la estaremos resolviendo. Vamos a mirar los otros videos. Yo espero que usted sea juicioso haciendo todo el estudio de estos 8 videos que van a ser así cortos, 10, 15 minutos, para que podamos tener claridad acerca del bautismo. Bueno, que Dios me lo bendiga. Espero que sea de bendición, de provecho esta enseñanza para usted, para su vida. Y si no ha tomado la decisión al final de esta enseñanza, de todo este ciclo de videos, yo espero que usted pueda tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Dios le bendiga. Un abrazo para todos.